Continuando con el capítulo de enlace químico, tenemos aquí una práctica de polaridad. Entonces vamos a considerar los compuestos ClF, el monofluoruro de cloro, OF2, el difluoruro de oxígeno, e INF3, el fluoruro de indio 3. Identifique los compuestos como iónicos covalente polar o covalente no polar, justificando sus respuestas con cálculos. Entonces aquí tenemos un cuadro que muestre los valores de electronegatividad de los elementos que hay en esta práctica. Entonces, por favor, haga el cálculo, revise sus notas si no ha memorizado los rangos que consideramos un enlace covalente no polar, covalente polar o iónico. Les doy unos minutos. Como ustedes van a recordar, queremos calcular la diferencia en electronegatividad de los elementos involucrados en el enlace químico. Entonces, un enlace entre cloro y flúor va a ser, ¿no pueden ver este color? Aquí buscamos el flúor y el cloro. Y vamos a calcular la diferencia. Siempre vamos a empezar con la especie, el elemento con mayor electronegatividad. Vamos a restar la electronegatividad menor. Y en este caso nos da 0,82. Entonces, ¿cuál tipo de enlace es? Covalente polar. Muy bien. ¿Cuándo se encuentra? Entre 0,5 y 2 se llama covalente polar. Notamos que este tiene la nomenclatura de un compuesto molecular. ¿Verdad? Entonces, si hay que identificar, ¿cuál regla de nomenclatura debo utilizar? Hay que identificar si el enlace formado es covalente o iónico, porque si es covalente polar, vamos a nombrarlo el monofluoruro de cloro. Ok, segundo elemento. Tenemos el difluoruro de oxígeno. Y en este caso, entonces, otra vez, tenemos el flúor y el oxígeno ahora. Entonces, hacemos esa diferencia. Si ustedes utilizan cuadros o valores de electronegatividad un poco diferente, obviamente va a salir valores un poco diferentes. Por lo tanto, en el examen parcial yo voy a darles un cuadro que pueden utilizar. Y si hay un cálculo en que, por ejemplo, en el examen corto, si hay una pregunta que no le da el cuadro de electronegatividad, debe buscarlo por internet, en el texto, dentro de esas presentaciones. ¿Okay? Entonces, un consejo que tengo para ustedes, antes de realizar el examen corto para ese tema, la próxima semana, ¿verdad? Que tengan un diagrama con los valores de electronegatividad hechos. ¿Okay? Y aquí otra vez vemos que este también es covalente polar. Apenas, ¿verdad? Y otra vez, este compuesto también tiene la nomenclatura molecular porque su enlace es covalente polar. Y al final, entre el flúor y el indio, tenemos la diferencia de 2,2 y por lo tanto es iónico. Y notamos que este tiene la nomenclatura de un compuesto
iónico. ¿Verdad? Yo puedo imaginar una pregunta en que están dado un compuesto con solo dos elementos y hay que nombrarlo o elegir el nombre correcto. Y dentro de los nombres tiene la nomenclatura molecular y la nomenclatura iónica. Y hay que identificar cuál es correcto basado en la diferencia en electronegatividad de los dos elementos. ¿Preguntas aquí? Ok, continuamos. Tenemos una herramienta que se llama la carga formal. Voy a decirles que la definición de carga formal es la carga que tendría el átomo si todos los elementos de la molécula tuvieran la misma electronegatividad. Es decir, si cada par electrónico enlazante de la molécula se compartiera equitativamente entre sus dos átomos. La carga formal es una herramienta para los científicos, ¿ok? Es algo que nosotros utilizamos para identificar la estructura de la molécula más estable. No es algo real, ¿verdad? Es algo que utilizamos para tomar en cuenta, como identificar la estabilidad relativa de una estructura versus otra estructura. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la carga formal? Es igual a la cantidad de electrones de valencia del elemento menos la cantidad de electrones no enlazados menos la cantidad de enlaces, donde un enlace sencillo cuenta como 1, un enlace doble cuenta como 2 y un enlace triple cuenta como 3. Voy a hacer un ejemplo con el ion cianuro. Entonces, para este cianuro, necesitamos calcular la carga formal del carbono. Entonces, lo encontramos en nuestra tabla periódica y se encuentra aquí. Por lo tanto, el carbono tiene 1, 2, 3, 4 electrones de valencia. Cada vez que va a calcular la carga formal de carbono, el primer número es 4, porque siempre 4 electrones de valencia normal. Vamos a restar la cantidad de electrones no enlazados según la estructura. Y vemos que hay 2 electrones no enlazados para el carbono. Entonces vamos a restar 2 y después vamos a restar la cantidad de enlaces. Y notamos que hay 3 enlaces. Entonces restamos 3. Con este cálculo nos da negativo 1. Vamos a repetirlo con el nitrógeno. Para el nitrógeno se encuentra justo al lado del carbono. Entonces, este elemento tiene 5 electrones de valencia. Cada vez que ustedes van a realizar un cálculo de carga formal de nitrógeno, el primer número siempre va a ser 5, porque el nitrógeno normal se encuentra con 5 electrones de valencia. En esta estructura, este nitrógeno tiene 2 electrones no enlazados. Wow. Y el nitrógeno tiene 3 enlaces. Por lo tanto, vamos a restar los 2 electrones no enlazados, los 3 enlaces y nos da 0. Entonces, otra forma de dibujar esta estructura es poner la carga negativa al lado del carbono. Vamos a notar que la suma de la carga formal, de las cargas formales, debe estar igual a la carga total del compuesto.
Cargas formales CF. En el caso en que la suma de carga formal no es igual a la carga total del compuesto, usted ha hecho un error. ¿Ok? Puede ser que la estructura química es incorrecta, puede ser que un cálculo se hizo incorrecto. Entonces, es una prueba, un check para verificar que todo esté bien. Ok, ¿por qué vamos a utilizar carga formal? Porque a veces, con algunos compuestos, hay varias opciones para dibujar su estructura. Por ejemplo, aquí tenemos varias estructuras con el nitrógeno, enlazado a oxígeno. Y por razones que vamos a estudiar ahorita, sabemos la cantidad total de enlaces que vamos a tener y esas son las opciones para organizar esos enlaces. O bueno, la cantidad de electrones que se puede tener y vamos a utilizar esos tres estructuras son arreglos posibles de los electrones. ¿Okay? Hablando de los electrones de valencia, quiero notar que la cantidad de electrones, digamos que sea 4, esta es la cantidad para el carbono, el silicio, también el germanio, estaño, plomo. ¿Ok? Todo esa columna tiene la misma cantidad de electrones de valencia. Ustedes van a decir, pero profe, cuando escribimos la configuración electrónica, el germanio también tiene electrones en el 3D. Sí, pero los electrones de valencia que están involucrados en los enlaces químicos se encuentran en la capa con mayor número N. Entonces, germanio tiene 1, 2, 3, 4 electrones. 2 de la capa 4S y 2 de la capa o subcapa 4P. ¿Ok? Igualmente, todos los electrones abajo de todos los elementos abajo de nitrógeno tengan 5 electrones de valencia. ¿Ok? Y todos los elementos abajo de oxígeno tienen 6. Y todos los elementos abajo de flúor tengan 7. ¿Ok? Entonces, electrones de N-1D no participan. No forman, no tengo espacio para participar. No forman enlaces. Entonces, no vamos a utilizarlos. Ok. Ahora, vamos a hacer esos cálculos, esos ejemplos. Tenemos el nitrógeno que se ve así. Yo literalmente escribo un dibujito para recordarme para cuál átomo estoy calculando la carga formal. Es nitrógeno, entonces hay 5 electrones de valencia. Vamos a restar la cantidad de electrones no enlazados. Aquí hay 2 electrones no enlazados. Vamos a restar la cantidad de enlaces. Entonces, este nitrógeno tiene un enlace triple. Entonces, vamos a restar 3 y este nos da 0. El otro nitrógeno tiene un enlace triple y un enlace sencillo, pero no tiene electrones no enlazados. Como todos los átomos de nitrógeno, hay 5 electrones de valencia.
no hay electrones no enlazados para ese nitrógeno y tenemos 4 enlaces. Entonces, este nos da más 1. Entonces, aquí en la estructura voy a poner un positivo cerca de ese nitrógeno. Ahora, para el oxígeno, notamos que hay un enlace sencillo y 6 electrones. El oxígeno se encuentra en la columna en que hay 6 electrones de valencia. Vamos a restar los 6 electrones no enlazados y un enlace. Ese me da menos 1. Entonces voy a poner la carga negativa cerca a este oxígeno. Ahora vamos a continuar. En la siguiente estructura tenemos un nitrógeno, así. Entonces el cálculo va a ser 5 electrones de valencia menos, yo veo 4 electrones no enlazados y 2 enlaces. Entonces aquí nos da menos 1. Voy a poner el signo negativo cerca de ese nitrógeno. Otro nitrógeno. 5 electrones de valencia menos 0 electrones no enlazados menos 4 enlaces. Y este me da más 1. Entonces voy a poner positivo ahí. Para mi oxígeno hay 6 electrones de valencia. Eso es correcto para todos los átomos de oxígeno en todo el mundo. Para este cálculo de carga formal. Vamos a restar. Yo veo 1, 2, 3, 4 electrones no enlazados y 2 enlaces. Este nos da 0. Entonces aquí tenemos esa estructura. También tiene una carga negativa y una carga positiva, pero en este caso ambos se encuentran en un nitrógeno diferente. Ahora vamos a ver la última estructura. Primer elemento es un nitrógeno con 6 electrones no enlazados y un enlace sencillo. Como todos los nitrógenos, hay 5 electrones de valencia. Vamos a restar los 6 electrones no enlazados y un enlace. Y este me da menos 2. Otro nitrógeno, un enlace sencillo y un enlace triple. Entonces, 5 electrones de valencia menos 0 electrones no enlazados menos 4 enlaces. Este me da más 1. Y por último, tengo un enlace triple a un oxígeno y 2 electrones no enlazados. Entonces, 6 electrones de valencia menos 2 electrones no enlazados menos 3 enlaces. Y este me da más 1. Entonces, mis cargas son menos 2, más 1 y positivo 1. Ahora, vamos a utilizar esos valores de carga formal para determinar cuál estructura de Lewis es el más estable, es la mejor estructura de Lewis. Sabemos que es mejor tener la carga formal minimizada. Entonces, dentro de nuestro grupo, todo lo demás sea igual. Si hay una estructura que tenga una carga formal de 0, 0, 0, ese sería el mejor. Si tenemos la opción entre más y menos 1 y más o menos 2, es mejor más o menos 1, ¿verdad? Queremos minimizar la carga formal. Entonces, ¿qué piensan sobre este? ¿Cuál de esas estructuras no minimiza la carga formal y por lo tanto es la peor estructura? Yo dije que hay que minimizar la carga formal. Cuando hay más elementos o más átomos con carga formal, eso es peor. Cuando los valores de carga formal son más positivos o más negativos, más 3, menos 3, es pésimo, ¿verdad? Puede ser que ocurre, pero solo si no hay otra opción mejor. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué consideran ustedes?
Dígame. Sería el último, profe. Oh, sí, ese último, fea estructura. ¿Ok? Entonces, este es la peor. Oh, ya tengo un naranja cerca. Otro color. Este. Esa es la peor. Porque hay mucha carga formal. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos primera estructura y segunda estructura. Tenemos una carga formal positiva 1 y una carga formal negativa 1. Notamos que en ambos casos, uno de los nitrógenos tiene la carga formal positiva. Entonces, la pregunta es, si es mejor tener carga formal negativa en el oxígeno o en el nitrógeno. Entonces, quiero una hipótesis. ¿Qué será más estable? ¿Tener carga negativa en un átomo de oxígeno o carga negativa en un átomo de nitrógeno? ¿Y por qué? Carga negativa indica que tiene un exceso de electrones. Entonces, quiero saber cuál elemento será, más feliz tener más electrones. ¿Un nitrógeno o un oxígeno? ¿Y por qué? Considere las propiedades periódicas de los átomos. Uno o dos de ellos tienen que ver con la afinidad de un elemento, tener electrones. ¿Ok? Entonces, la primera estructura va a ser la mejor. Y es por tener la carga negativa en un elemento con mayor afinidad electrónica. Voy a escribirlo abajo, tener más espacio. Carga negativa en el elemento con mayor afinidad electrónica. Y si ustedes quieren también, yo acepto electronegatividad, mayor electronegatividad. ¿Ok? Utilizar electronegatividad es muy conveniente porque tenemos cuadros de valores de electronegatividad. Entonces, si hay que diferenciar entre
digamos, nitrógeno y azufre, es un poco difícil por solo la tendencia, porque el nitrógeno es más hacia arriba, pero el azufre es más hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es mejor en términos de afinidad electrónica? Bueno, ustedes van a tener acceso a valores de electronegatividad, entonces simplemente utiliza el valor de electronegatividad mayor. O este que sea mayor es mejor si una carga negativa se coloca en el elemento que tenga mayor electronegatividad. Ok, ahora vamos a hacer una práctica para carga formal. Notamos que tenemos un repaso de la regla. Ustedes tengan dos estructuras y van a determinar cuál estructura tiene la mejor estabilidad. ¿Okay? Basado en las probabilidades para determinar la estructura formal más estable. Esos son, número 1, aquí estoy, en esta esquina. Primero, queremos que cada elemento tiene el octeto lleno o es una excepción a la regla. Y vamos a estudiar cuáles son los elementos que forman excepciones a la regla ahorita. Vamos a tratar de minimizar la carga formal. Y tercera prioridad, cuando hay carga formal negativa, este se coloca en el elemento más electronegativo, si hay una opción. ¿Ok? Entonces, el número 2, solo pensamos en el número 2 cuando ya hemos cumplido con el número 1. Es decir, que podemos minimizar la carga formal por tener un elemento que no cumpla con la regla de octeto. Ese no es bueno, porque primer prioridad es cumplir con la regla del octeto, etcétera, etcétera. Ok, ya, voy a dejar de hablar y ustedes pueden hacer la práctica. Bueno, notamos que hay unas configuraciones que se repiten muchas veces. Entonces, cada vez que hay un oxígeno con un solo enlace sencillo y 6 electrones no enlazados, sabemos que va a tener la misma carga formal. No importa si se repite en el mismo compuesto, otro compuesto. Entonces, cuando hacemos ya que es oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia hay para el oxígeno? 6. 6 de valencia. Esta estructura tiene ¿cuántos electrones no enlazados? Bueno, acabo de decirlo, son 6 y un solo enlace. Entonces, este tiene carga -1. Entonces, yo puedo poner esta carga negativa en cada oxígeno que se ve con un enlace sencillo y 6 electrones no enlazados. La realidad es que esta configuración para oxígeno se repite mucho. Por su uso, es muy probable que ustedes lo van a memorizar. No es necesario memorizarlo, pero es súper común ver el oxígeno en esta configuración. También tenemos un nitrógeno que tiene 3 enlaces sencillos. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Esta configuración no tiene electrones enlazados y 3 enlaces sencillos. Entonces, ese va a ser +2. Okay. Para nitrógeno. Otros átomos que aún no hemos calculado, vamos a hacer para el otro oxígeno. Tenemos un oxígeno con esta configuración. ¿Cuántos electrones de valencia? 6. Dígame, ¿cuántos electrones no enlazados? 4. Excelente. ¿Cuántos enlaces? 2. 2. Para una carga formal de nulo, 0. Esta configuración para el oxígeno también es súper común. Entonces, es posible que por su uso frecuente
al final lo van a memorizar. No es necesario hacerlo, pero es muy común. Ok, por fin tenemos un nitrógeno. Así. 5 electrones de valencia, 0 electrones no enlazados y 4 enlaces. Ese nos da más 1. Entonces voy a poner la positiva aquí para el nitrógeno. Notamos que el oxígeno, que tiene carga formal igual a 0, no es necesario escribir el 0. Está entendido, ¿verdad? Ok, ya que hemos determinado la carga formal de cada elemento en cada estructura, vamos a identificar la estructura más estable. Entonces, ¿qué dicen ustedes? La del nitrógeno con 4 enlaces, Muy bien, ¿por qué? porque el otro nitrógeno no tiene el octeto. N. Ujú. Sí. Ok, entonces aquí vemos que el nitrógeno con solo 3 enlaces no tiene el octeto. Entonces, sin duda, esa estructura es pésimo, ni puede cumplir con nuestra primera prioridad. Segunda estructura, aquí podemos decir, por dicha, cada átomo tiene 8 electrones. Eso es bueno. Vamos a ver si hemos también minimizado la carga formal. Bueno, solo tenemos positivo 1 o negativo 1. Eso es bueno. Y la carga formal negativa se encuentra en el elemento más electronegativo. Entonces, entre esos dos, la segunda es mejor que la primera. Ahora, yo quiero saber, no he enseñado este a ustedes todavía, pero quiero saber si alguien puede anticipar una estructura aún mejor. Ok, hay una pregunta en el chat. Si yo tengo 2 elementos en los que se cumplen el octeto, ¿cuál sería el más estable, el más positivo o el más electronegativo? Bueno, si 2 elementos cumplen con el octeto, ya, está bien. No hay que considerar cuál es más estable, excepto si hay una carga involucrada. Entonces, si hay una carga involucrada, sería mejor si la carga negativa se encuentra en el elemento con mayor electronegatividad y sería mejor si la carga positiva se encuentra en el elemento con menor electronegatividad. Es posible, dado que ese solamente es la tercera prioridad, es posible que para cumplir con prioridad 1 y 2, que la mejor estructura va a tener una carga negativa, digamos, en el carbono, que es relativamente baja electronegatividad. O puede ser que haya una carga positiva, tal vez en un oxígeno. Es raro tener una carga positiva, incluso carga formal, en oxígeno, pero no es imposible. No sé si este responde a su pregunta. Ok, muy bien. Ok, entonces este es el challenge que tengo para ustedes. Considerando las opciones entre este y este, yo digo que hay una tercera estructura que es aún mejor. Entonces vamos a ver qué es la diferencia. Aquí tengo este oxígeno con 3 pares de electrones no enlazados y un solo enlace. Notamos que en esta estructura el oxígeno ha convertido un par de electrones enlazados a un enlace. ¿Ok?
Entonces, cuando estamos formando estructuras, y vamos a practicar mucho ahorita, es posible convertir electrones no enlazados a un enlace. Tomando esto en cuenta, trate de formar una estructura aún mejor que esos dos. Ay, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Vamos a ignorar lo que acabo de decir. Olvidé que el nitrógeno no puede tener una excepción. Lo siento, dejamos así. Y vamos a hablar de qué es esa excepción en unos minutos. Ok, lo siento. Ahí estamos. Eso es lo mejor que podemos hacer para este compuesto. Quiero notar que la suma en ambos casos por ejemplo, tenemos 2 menos 1 menos 1 menos 1 es igual a negativo 1. Y aquí tenemos la suma es 1 menos 1 menos 1 es negativo 1. Entonces, lo que tenemos aquí es este compuesto NO3 con carga total negativo 1. ¿Cuál es el nombre? ¿Quién recuerde? Nitrato. Eso, nitrato. Muy bien hecho, muy bien hecho. Ok. Ahora, ustedes pueden ver aquí que hay una lista de pasos bien largos para escribir la estructura de Lewis de moléculas poliatómicas. Yo sé que esos son muchos detalles y al principio es difícil memorizar los pasos. Ustedes tal vez en el colegio o por internet o por hablar con compañeros han visto otras formas, otras estrategias para escribir estructuras de Lewis. Algunos son más rápidas, pero en mi experiencia, si ustedes siguen esos pasos, es más probable que van a dibujar la estructura correcta. Puede ser que con el tiempo ustedes noten algunos atajos. Qué bueno. Pero al menos al principio, mi recomendación muy fuerte es que sigan esos pasos. Abajo tenemos el dióxido de carbono y este NCS. Es el tiocionato. Y vamos a escribir sus estructuras de Lewis siguiendo los pasos. Ok. Vamos a ver qué tenemos. Número 1. Vamos a sumar el número de electrones de valencia total del compuesto. Ok. Entonces yo tengo carbono y 2 oxígenos. Este me da 4 electrones de valencia y 2 por 6 electrones de valencia. ¿Verdad? Estoy utilizando simplemente aquí la posición en la tabla periódica. Me indica la cantidad de electrones de valencia. Entonces, con este yo tengo 16 electrones de valencia. Bien, paso 2. Identificar el átomo central basado en la fórmula. Ok, ese tiene algunos subreglas. Puede decir que típicamente es el primer elemento si solo hay 2 elementos. Entonces, aquí anticipamos que es el carbón. También, típicamente, es el elemento central si hay 3 elementos. Pero tomamos en cuenta que el elemento central es un elemento con el menor subíndice. Para ustedes es casi siempre un subíndice de 1. B, el elemento central es el elemento que pueda formar más enlaces. Y C, el elemento central es el elemento con menor electronegatividad. Y siempre, 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 el hidrógeno nunca es elemento central. ¿Okay? Entonces aquí puedo ver que es el carbón, que es el átomo central. Paso 3. Vamos a escribir el átomo central
con un enlace simple a cada otro átomo. ¿Ok? Yo necesito un átomo de oxígeno y otro átomo de oxígeno. Paso 2. Vamos a llenar el octeto, o en el caso de hidrógeno, solo 2, de cada átomo no central. ¿Ok? Notamos que ya he utilizado 4 electrones para formar esos 2 enlaces. Entonces voy a andar llenando lo demás si yo tengo electrones suficientes. Entonces, ya he utilizado 4 para formar los 2 enlaces. Voy a continuar llenando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Tenía exactamente la cantidad de electrones necesarias para llenar el octeto de los átomos no centrales. Paso 5. Vamos a llenar el octeto del átomo central si hay electrones de valencia suficientes. En este caso, no hay. He utilizado todos mis 16 electrones para formar los 2 enlaces sencillos y llenar el octeto con electrones no enlazados de los 2 oxígenos, los 2 átomos no centrales. Ok, número 6. Vamos a formar enlaces múltiples para llenar el octeto del átomo central si es necesario. Y aquí yo veo que el carbón, pobrecito, solo tiene 4 electrones. Entonces, sin duda, yo debo llenar este octeto. ¿Cómo voy a hacerlo? Por convertir electrones no enlazados a enlaces. ¿Ok? Específicamente enlaces pi. Entonces voy a poner aquí este electrón, este aquí. Así el carbón va a tener 6 electrones. Entonces debo hacer otra opción. Voy a poner otro para formar un enlace pi. Así el carbón va a tener 8 electrones. Entonces, esa es nuestra situación. ¿Ok? Pero esa no fue la única opción. ¿Qué fue otra opción? Podría haber puesto el segundo enlace ahí. Entonces, otra opción sería este. ¿Ok? Porque ambas opciones van a llenar el octeto de cada átomo. En paso 7, vamos a identificar la estructura mejor, porque esta estructura minimiza las cargas formales y esas cargas formales están ubicadas según la electronegatividad de los elementos, es decir, cargas negativas en elementos con mayor electronegatividad y cargas positivas en elementos con menor electronegatividad. Si ya hemos cumplido con la regla de octeto y con la minimización de cargas formales. Entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Qué es la carga formal de un oxígeno con 4 electrones no enlazados y 2 enlaces? Cero. Entonces, ahí 2.
Ok, ¿qué es la carga formal de un carbono con 4 enlaces? Es 0. Incluso si las 4 enlaces están organizados así. Todavía es 4 electrones de valencia, menos 0 electrones no enlazados, menos 4 enlaces. Nos da 0. Y por fin, vamos a ver para el oxígeno con un enlace triple y 2 electrones no enlazados. 6 electrones de valencia, 2 electrones no enlazados, 3 enlaces. Nos da positivo 1. También tenemos un oxígeno que se ve así, con 4 electrones no enlazados y un enlace. ¿Alguien puede calcular o recordar este? Perdón. Ese es incorrecto. Debo tener 1, 2, 4, 5, 6, 7. Perdón. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a restar 6. Y ese nos da menos 1. Entonces, ¿cuál es la estructura mejor? La primera. La primera, absolutamente. Entonces, este es la mejor. Por tener menos carga formal. Muy bien. Ahora vamos a repetir esos con el tiocianato. Entonces, suma el número de electrones de valencia. Ok, nitrógeno más carbono más azufre. Hay una carga negativa. ¿Qué significa esta carga negativa? Para tener una carga negativa, hay un electrón adicional, ¿verdad? Entonces voy a agregar 1. Entonces, el nitrógeno trae 5, el carbono trae 4 y el azufre trae 6, más el electrón que nos da la carga menos 1. Por eso tenemos 16 electrones de valencia. Entonces, vamos a identificar el átomo central. Típicamente es el átomo en el centro de la fórmula, en este caso carbono. Para verificar, este debe ser, ese debe ser un átomo que tiene menor cantidad de subíndices, típicamente 1. Bueno, todos tienen solo un átomo. Debe ser un elemento que pueda formar más enlaces. ¿Qué quiero decir de este? Cuando yo digo que pueda formar más enlaces, esos son típicamente, carbono forma 4 enlaces. Nitrógeno forma 3 o 4. Oxígeno forma 1 o 2. Flúor forma 1. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 o 4. 4 enlaces. El boro y su columna típicamente son 3.
¿Ok? Entonces, en este caso, es el nitrógeno que típicamente va a formar la mayor cantidad de enlaces. Azufre típicamente va a formar 2 o tal vez 1. Nitrógeno va a formar 3, tal vez 4. Entonces voy a poner el carbón en el centro y un enlace sencillo al nitrógeno y al azufre. Ahora vamos a escribir, vamos a utilizar nuestros electrones para llenar los octetos. Veo aquí que ya he utilizado 4 electrones para formar los 2 enlaces y tengo un total de 16. Entonces ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y aquí 14, 16, tomando en cuenta los enlaces. ¿Y está bien? Vamos a formar enlaces múltiples para llenar el octeto del átomo central. ¿Ok? Entonces, pobre carbono, otra vez, solo tiene 4 electrones. Entonces puedo utilizar un par de electrones no enlazados para formar un enlace adicional a cada lado. O, otra opción, puedo utilizar 2 de uno de los elementos o 2 del otro. Muchas opciones. Vamos a ver cuál es mejor. Entonces, primera opción es nitrógeno, enlace doble, carbono. Voy a poner con otro color. Azufre. Tenemos y esos son los enlaces dobles. ¿Okay? Ahora, calcule la carga formal de cada elemento mientras yo dibujo las otras estructuras. Ok. Para esa primera estructura, ¿qué es la carga formal de nitrógeno? Es negativo 1, ¿verdad? 5 menos 4 menos 2. El carbono, neutro. El azufre, 6 menos 4 menos 2. Es también neutro. Segunda opción, nitrógeno, 5 electrones de valencia, menos 6 electrones no enlazados, menos un enlace. Me da menos 2. Carbono, neutro. Azufre, 6 menos 2 menos 3, me da positivo 1. Tercera estructura, 5 menos 2 menos 3, me da neutro. Carbono, 4 menos 0 menos 4, 0. Azufre, 6 menos 6 menos 1, me da negativo. Ok. Entre esas estructuras, ¿cuál es el peor? ¿Cuál es la peor estructura? Entre esos tres.
La segunda. Absolutamente, esa es la peor, porque ahí tiene un montón de carga formal. Entre las otras dos, ambos tengan un átomo con carga formal negativa. ¿Cuál es más estable? ¿Tener la carga formal negativa en el nitrógeno o en el azufre? ¿Y cómo vamos a saber? Hay un note. La electronegatividad de nitrógeno es mayor que la de azufre. Puede ser útil. Profe, entonces la primera estructura es más estable. Muy bien. Lo siento por tener todo muy juntado por la cantidad de espacio. Espero que el uso de colores les ayuden. Y ahí está. Yo sé que suena como un montón de pasos, pero si ustedes hagan las prácticas y los problemas recomendados en el libro, ustedes van a aprenderlo rápidamente porque siempre son los mismos pasos. Y así va a ver que es muy sistemático y por lo tanto fácil al final. ¿Verdad? Preguntas de esas reglas o esos pasos. ¿Ok? Claro que sí, a una práctica. Entonces, uno de ellos es muy complicado, es el número 5, ¿ok? Ese es muy difícil, pero si ustedes bueno, es muy difícil relativa a lo demás. Entonces, cuando no es obvio, por favor, haga algo sistemático, ¿ok? Entonces, simplemente prueba todas las configuraciones con 2 carbonos y 2 hidrógenos y hay una configuración que va a cumplir la regla de octeto para los 2 carbonos. Cada hidrógeno va a tener 2 electrones y va a minimizar la carga formal. ¿Ok? Entonces, juega un poco. No tienen miedo a hacer un error. Es completamente normal. Entonces, prueba algo, prueba otra cosa y vea qué es mejor. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 para que verificamos que andan bien. Ok. Primer elemento, primer compuesto. Tengo 2 hidrógenos. Un carbono y un oxígeno. Entonces, cada hidrógeno me trae un electrón. Cada carbono, si ustedes tengan su tabla periódica a la par, va a verse que se encuentra en la cuarta columna y el oxígeno en la sexta. Entonces, ese nos da un total de 12 electrones con que podemos formar enlaces, tener electrones no enlazados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi átomo central? Va a ser el carbono. El hidrógeno nunca es el átomo central. Entre el carbono y el oxígeno
el carbono tiende a formar 4 enlaces y el oxígeno solo 1 o 2. Entonces es mejor tener carbono como el átomo central. Entonces voy a poner aquí carbono en el centro. Voy a poner los 2 hidrógenos y un oxígeno. He utilizado 2, 4, 6 electrones y tengo un total de 12. Entonces voy a llenar el octeto del oxígeno. Con este he utilizado todos los 12 electrones. ¿Por qué no llené el octeto de hidrógeno? Porque el gas noble más cerca a hidrógeno es helio. Y el helio solo tiene 2 electrones. Entonces ya por formar un enlace químico, el hidrógeno está satisfecho. Está bien. Ok. Oxígeno tiene su octeto lleno. Ah, pobre carbono. No lo tiene. Entonces, simplemente voy a utilizar un par de electrones no enlazados para formar un enlace múltiple. Por lo tanto, mi estructura ahora, el oxígeno solo tiene 4 electrones no enlazados, porque uno de ellos ahora se encuentra como un enlace pi. Esa es mi estructura. Podemos calcular la carga formal de cada uno y vemos que cada átomo es neutro o tiene carga formal igual a 0. Preguntas para número 1. Ok, vamos a hacer el número 2. 2 tenemos 2 nitrógenos. Ok, 2 nitrógenos es 2 por 5, me da 10 electrones. Entonces, bueno, tengo 2 nitrógenos, entonces voy a elegir uno de ellos como el átomo central, no importa cuál. Entonces voy a llenar su octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, tomando en cuenta el enlace. Con este tengo 2 electrones más. Entonces voy a colocarlo en el nitrógeno que yo he elegido como el nitrógeno central. Veo que este nitrógeno central, pobrecito, solo tiene 4 electrones. Entonces yo debo formar enlaces múltiples para llenarlo. Dado que al principio solo tenía 4, yo debo formar 2 enlaces pi para ponerlo con 8. Y con esto, esa es mi estructura. Cada átomo tiene el octeto lleno. Puedo calcular la carga formal de cada átomo y cada uno es 0. Entonces, esa es la mejor estructura posible. Preguntas aquí. Ahora vamos a hacer NO positivo. Ok. El nitrógeno me da... bueno, voy a poner... Ok, tengo nitrógeno. Por favor. Nitrógeno y oxígeno. Ese compuesto tiene una carga positiva. ¿Qué significa este? Una carga positiva indica que ha perdido un electrón. Entonces voy a restar 1. Nitrógeno me da 5, oxígeno me da 6, resta 1 por la carga total positivo. Este me da 10 electrones. Ok. Típicamente, el primer átomo, cuando es un elemento diatómico, es el átomo central. También el nitrógeno tiende a formar 3 o 4 enlaces y el oxígeno en general va a formar 1 o 2. Entonces sí, es mejor poner el nitrógeno en el centro
un enlace al oxígeno y después llenar el octeto de oxígeno. Con este he utilizado 8 electrones, pero hay un total de 10, entonces voy a poner los electrones en exceso en el átomo central. Ahora veo otra vez ese pobre nitrógeno. No tiene su octeto lleno. Entonces voy a utilizar electrones no enlazados, solo de átomos no centrales, para formar enlaces múltiples. Dado que el nitrógeno empezó con solo 4 electrones, necesito 2 enlaces pi para llenar su octeto. Ahora mi compuesto tiene esta estructura. Y hay que calcular la carga formal. Para el nitrógeno, este tiene 5 electrones de valencia, menos 2 electrones no enlazados, menos 3 electrones, 3 enlaces, me da 0. Para el oxígeno, así, 6 electrones de valencia, menos 2 electrones no enlazados, menos 3 enlaces. Me da positivo 1. ¿Okay? ¿Alguien logró hacer una estructura que piensen que es mejor? ¿O simplemente habían escrito una estructura diferente? Porque podemos compararlo ahora. Entonces, todos están contentos. Bueno, pueden continuar con 4, 5 y 6. Y nos vemos ahorita. Ahora vamos a hacer la estructura de agua. Entonces, hidrógeno no puede ser el átomo central. Entonces, yo tengo oxígeno en el centro y hay 2 hidrógenos. Y si ustedes han hecho el conteo, para tener un total de 8 electrones, aquí está. Pueden escribirlo aquí, así. También es correcto si lo escriben así. ¿Okay? En el próximo capítulo de geometría molecular vamos a ver que la segunda forma de escribir esa estructura de Lewis es un poco más útil, pero ambos son válidos para la estructura de Lewis. Ahora voy a adelantarme al oxígeno. El oxígeno tenemos un total de 12 electrones. Oxígeno enlazado al oxígeno. Llenar el octeto de 1. Llenar el octeto con, agregar los electrones adicionales al otro. Ups. Perdón. Ese no debe estar. Y necesito que ambos tengan, entonces aquí yo tengo los 12 electrones. Voy a formar un enlace múltiple para que el otro oxígeno tenga su octeto lleno. Entonces mi estructura final es así. Bueno. Vamos a hacer el C2H2. Es una estructura orgánica, de verdad.
un compuesto orgánico. Tengo un carbono central. Voy a ponerlo enlazado a otro carbono y 2 hidrógenos. Tengo un total de 10 electrones. Y con esta configuración, ninguno de los carbonos tiene su octeto lleno, ¿verdad? Cada uno solo tiene 6. Ok, yo puedo formar enlaces o un enlace múltiple. Y así voy a tener esta. Entonces, el átomo central, carbón, tiene 8 electrones, pero el otro solo tiene 6. Dado que es muy raro vamos a jugar un poco. En vez de poner ambos hidrógenos en el mismo carbono, vamos a hacer una prueba. Si hacemos el enlace entre los carbonos y un hidrógeno a cada uno. ¿Okay? Aquí he utilizado 6 electrones. Voy a poner voy a elegir un carbono para que sea el central y el otro es el no central. Voy a poner los electrones adicionales hasta que tengo un total de 10 en mi estructura. Veo que el carbono central no tiene el octeto lleno. Entonces voy a formar enlaces múltiples. Con tengo la estructura con un enlace triple. Y aquí podemos ver que cada átomo tiene su octeto lleno, o en el caso de hidrógeno, un total de 2 electrones. Y la carga formal es igual a 0. Entonces, va a ser la mejor estructura. ¿Cómo le parece? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, parece que todo bien. Ahora vamos a hablar de resonancia. Utilizamos el ion carbonato como ejemplo. El ion carbonato se encuentra con carbono, 3 oxígenos, y la carga negativa indica que ha ganado
2 electrones porque tiene un exceso de carga negativa. Entonces voy a agregar 2 a mi cálculo. Por eso yo tengo 4 electrones que vienen del carbono, más 3 por 6 para los oxígenos, más 2. Y este me da 24 electrones con que puedo hacer mi estructura. Ok, aquí es mi primer borrador. Carbono en el centro porque es el átomo central. Tiene la menor cantidad entre carbono y oxígeno. Un enlace sencillo a cada oxígeno. ¿Todo bien? He utilizado 6 electrones hasta este punto. Ahora voy a empezar de llenar los octetos de los átomos no centrales. Entonces ahora 10 electrones, 12, 14. Andamos. Y ya. Hemos utilizado todos los 24 electrones. Yo veo aquí que el pobre carbono no tiene su octeto lleno. Entonces lo que voy a hacer es convertir 2 electrones no enlazados a un enlace pi. Entonces aquí yo tengo esta estructura primera. Con el cálculo vamos a ver que cada oxígeno tiene una carga negativa, excepto el oxígeno con el enlace doble, que es neutro. ¿Okay? Pero elegir uno de los oxígenos para formar un enlace múltiple es completamente arbitrario, ¿verdad? También estaba posible hacer un enlace pi entre el carbono y cualquiera de los oxígenos. Cuando estamos en esta situación, vemos resonancia. Entonces, puedo tener enlace pi a la derecha, abajo o a la izquierda. Y voy a llenar, por favor. Voy a llenar cada estructura con los electrones. Voy a indicar la carga formal de los átomos que lo tengan. Y está. Y lo que tenemos es un total de 3 estructuras de resonancia. Nosotros lo encuentra muy cómodo escribir esas estructuras de resonancia con el enlace múltiple que se mueve. El enlace pi puede moverse. Pero en promedio, es más cerca a la verdad. Es decir, en corchetes vamos a indicar la carga total, ¿verdad? Y voy a poner esta estructura y voy a poner
unas líneas tachadas para indicar que el enlace pi está deslocalizada. El promedio es cuando el enlace pi está deslocalizado. Sabemos que los enlaces están hechos por electrones, pares de electrones. Y pares de electrones van a tener repulsión electrón-electrón. Entonces, si los enlaces pi pueden deslocalizarse, voy a escribir esta palabra mejor porque es nueva para ustedes. El enlace pi está deslocalizado. ¿Okay? Y este resulta en estabilidad. ¿Ok? Entonces, cuando hay más resonancia, el compuesto es más estable. Un compuesto más estable tiene menor reactividad. Para investigar más esta idea de que en la naturaleza tenemos el promedio de las estructuras de resonancia, vamos a escribir las estructuras de ozono y benceno. ¿Okay? Para el ozono tenemos 3 oxígenos. Entonces voy a poner aquí oxígeno en el centro y un oxígeno a cada lado. Y dado que tenemos 3 por 6, 18 electrones, voy a poner mis electrones para llenar cada octeto. Bueno, voy a poner aquí 3 por 6 es igual a 18 electrones. Y tengo 6, 8, 10, 16. Entonces, un par de electrones no enlazados en el átomo central. Pero el átomo central no está, no tiene su octeto. Entonces voy a formar un enlace múltiple. Puede ser con cualquier oxígeno, puede ser a la izquierda o a la derecha. Cuando yo digo puede ser a la izquierda o a la derecha, o puede ser este oxígeno, ese otro oxígeno, sabemos que tenemos resonancia. Entonces tenemos esta estructura. Enlace múltiple aquí, carga negativa porque 6 menos 6 menos 1 y carga positiva porque 6 menos 2 menos 3 y carga 0 porque 6 menos 4 menos 2. Ok, entonces tengo este, pero también tengo la otra opción, la otra estructura de resonancia. Este. Con las cargas positiva y negativa, cargas formales. Entonces, con eso yo tengo la resonancia. Entonces, cada enlace a veces es sencillo y a veces es doble.
notamos que la longitud de enlace de un oxígeno-oxígeno sencillo es 148 picómetros. Para el oxígeno-oxígeno doble, 121. Notamos que enlace doble tiene menor longitud. Cuando se mide del ozono, es algo entre los dos. Su longitud de enlace es 128. Entonces, en realidad, nuestra realidad es el ozono con los oxígenos y vamos a poner unas líneas tachadas para indicar que el enlace pi está deslocalizada. Voy a poner esos en otro color. Notamos que cuando estoy indicando deslocalización, no voy a poner electrones no enlazados. Para el benceno, su estructura, voy a dibujarlo. Es un compuesto orgánico relativamente complicado, entonces no se preocupe. Voy a darle su estructura. ¿Okay? Ustedes pueden creer que hay un hidrógeno allá, ¿verdad? No me permite escribirlo, es demasiado cerca. Ok, el benceno tiene algunos enlaces pi. Pueden estar aquí. O podemos tenerlos en las otras posiciones, ¿verdad? Y veamos por experimentos, el carbono-carbono sencillo es 154 picómetros. El enlace doble entre carbono es 133. Y la longitud de enlace de benceno es entre los dos, es aproximadamente el promedio, es algo entre los dos. Es porque la realidad es otra vez. La deslocalización de los enlaces pi por todo este anillo. Okay. Entonces, ni es un enlace sencillo ni un enlace doble. Es algo entre los dos en términos de longitud de enlace y la fuerza del enlace. Eso es todo el tiempo que tenemos para hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención, sus preguntas y su trabajo haciendo las prácticas. Espero que les vaya muy bien. No olviden realizar su examen corto
en el aula virtual y nos vemos el martes. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe.